Bienvenidos a Dogs TV. Hoy nos adentramos en un fenómeno que ha puesto a prueba la seguridad en las costas estadounidenses y ha generado intensos debates en la esfera migratoria. La Guardia Costera de Estados Unidos ha intensificado sus operativos tras el alarmante aumento de embarcaciones ilegales que intentan llegar a territorio estadounidense. En este contexto, decenas de migrantes han sido interceptados y arrestados en alta mar, en un esfuerzo decidido por frenar el tráfico ilegal de personas. Las autoridades han dejado claro que ninguno pasa, advirtiendo que cualquier embarcación sospechosa será detenida de inmediato. Pero, ¿qué significa realmente esta estrategia para quienes sueñan con una nueva oportunidad y para la seguridad de la nación? ¿Cómo afecta esta política a migrantes que, en su desesperación, se aventuran en condiciones sumamente peligrosas en el mar? Acompáñanos mientras exploramos a fondo cada arista de este complejo fenómeno, desde la presión que ha llevado a intensificar los controles hasta las consecuencias humanitarias y el debate político que se desata en torno a esta situación. La crisis migratoria en las costas estadounidenses ha adquirido una dimensión alarmante en los últimos meses. Un aumento repentino en el número de embarcaciones ilegales, muchas de ellas operadas por traficantes de personas, ha obligado a la Guardia Costera a redoblar sus esfuerzos para prevenir el ingreso de migrantes. En los últimos días se han reportado múltiples interceptaciones en alta mar, donde decenas de personas han sido detenidas bajo la premisa de que sus embarcaciones representan un riesgo para la seguridad nacional y la integridad de las fronteras. La operación se ha caracterizado por un despliegue masivo de recursos, incluyendo patrullas marítimas, vigilancia aérea y equipos especializados que actúan de manera coordinada para interceptar cualquier intento de cruce irregular. Según declaraciones oficiales, la prioridad es salvaguardar la vida de los ciudadanos y evitar que embarcaciones en mal estado pongan en riesgo no solo a los migrantes, sino también al tráfico marítimo legal. Sin embargo, detrás de la narrativa de seguridad y control, se esconde una realidad profundamente compleja y cargada de consecuencias humanitarias. Activistas por los derechos humanos han denunciado que estos operativos, si bien se justifican en términos de protección, exponen a los migrantes a un riesgo extremo al obligarlos a realizar travesías en condiciones sumamente peligrosas. Estos defensores afirman que, en lugar de garantizar la seguridad de todos, la política de mano dura en alta mar contribuye a aumentar la vulnerabilidad de personas que, en muchos casos, huyen de situaciones de violencia, pobreza y represión en sus países de origen. La falta de alternativas seguras y legales se ha convertido en una trampa mortal para quienes, desesperados por un futuro mejor, se ven obligados a embarcarse en viajes arriesgados, muchas veces en embarcaciones improvisadas o en condiciones deplorables. La reacción de la sociedad se ha polarizado en torno a este tema. Por un lado, algunos sectores políticos y ciudadanos defienden la intensificación de los operativos, argumentando que es imprescindible mantener el control de las fronteras y proteger los intereses nacionales. Según esta visión, la interceptación y el arresto de migrantes ilegales es una medida necesaria para asegurar que el flujo migratorio se realice bajo los cauces legales establecidos y para evitar que se convierta en una amenaza para la seguridad pública. Esta postura sostiene que, en un país donde se han implementado políticas migratorias restrictivas, cualquier intento de evadir la ley debe ser respondido con firmeza, y que la detención de embarcaciones en alta mar es un medio efectivo para disuadir a los traficantes y a los migrantes de arriesgar sus vidas en travesías ilegales. Por otro lado, numerosas organizaciones internacionales y defensores de los derechos de los migrantes condenan estas acciones como represivas y deshumanizadoras. Desde su perspectiva, la política de ninguno pasa no aborda las causas estructurales que empujan a miles de personas a abandonar sus hogares y, en cambio, crea un ambiente de miedo y desesperación. Según estas voces, la falta de alternativas humanitarias, como rutas seguras y programas de asilo, obliga a los migrantes a recurrir a métodos peligrosos que pueden poner en riesgo no solo sus vidas, sino también socavar la imagen de un país que se proclama defensor de los derechos humanos. Los testimonios de migrantes interceptados en alta mar, muchos de los cuales han sido vistos en condiciones de extrema vulnerabilidad, ilustran la complejidad de una situación en la que la aplicación estricta de la ley se enfrenta a realidades humanas que exigen compasión y soluciones integrales. La presión en alta mar ha generado además un debate sobre la efectividad de las políticas migratorias actuales.
Mientras que algunos argumentan que el endurecimiento de las medidas es la única forma de asegurar que las fronteras no sean vulnerables, otros sostienen que estas acciones solo sirven para empujar a los migrantes a utilizar rutas aún más peligrosas, incrementando el número de muertes y accidentes. Las imágenes de embarcaciones en condiciones precarias, con personas en riesgo de ahogamiento o expuestas a las inclemencias del clima, han sido difundidas ampliamente, alimentando la crítica de que estas políticas no solo fallan en proteger la vida, sino que además generan una espiral de sufrimiento que podría haberse evitado con enfoques más humanitarios. En este contexto, es importante considerar el papel de las autoridades federales y de la Guardia Costera, quienes han enfatizado que su misión es preservar la seguridad nacional y evitar que el tráfico ilegal de personas se convierta en un problema aún mayor. Sin embargo, los activistas argumentan que la verdadera responsabilidad no recae únicamente en la aplicación de la ley, sino en la creación de un sistema migratorio que ofrezca vías seguras y dignas para quienes huyen de condiciones extremas. La disparidad entre la necesidad de control y la obligación de proteger la vida y la dignidad humana es el epicentro de este conflicto y es precisamente lo que ha generado un debate tan encendido en la opinión pública. Además, las implicaciones políticas de estas medidas son significativas. En un clima de creciente polarización, donde la seguridad y la inmigración son temas centrales en la agenda política, las acciones de la Guardia Costera pueden ser interpretadas tanto como una victoria para quienes abogan por un control estricto de las fronteras, como una muestra de excesiva rigidez que podría tener consecuencias negativas a largo plazo. La presión de grupos conservadores y la retórica de mano dura han encontrado en estos operativos un punto de inflexión que refuerza la narrativa de que la seguridad nacional es una prioridad innegociable. Sin embargo, esta visión contrasta fuertemente con la urgencia de implementar políticas que aborden de forma integral las causas de la migración irregular. En última instancia, el debate sobre la intensificación de los operativos en alta mar no es solo una cuestión de seguridad o legalidad, sino que toca aspectos profundos de la ética, la responsabilidad y la humanidad. La vida de miles de migrantes pende de un delicado equilibrio entre el deseo de encontrar un futuro mejor y las duras medidas de control que, en ocasiones, pueden convertirse en una trampa mortal. La pregunta que se impone es si un enfoque exclusivamente represivo puede realmente resolver una crisis tan compleja, o si se requiere un cambio de paradigma que combine el respeto por la ley con soluciones humanitarias y sostenibles. En conclusión, el endurecimiento de los operativos en alta mar por parte de la Guardia Costera, que ha llevado al arresto de migrantes en embarcaciones ilegales, es un reflejo contundente de las tensiones existentes en el sistema migratorio actual. Mientras las autoridades defienden la necesidad de proteger las fronteras y asegurar la integridad de la nación, los testimonios y las imágenes de personas en riesgo ponen en evidencia la profunda vulnerabilidad de quienes, impulsados por la desesperación, arriesgan todo en busca de una vida mejor. La política de ninguno pasa aplicada en alta mar no solo genera un impacto inmediato en la seguridad, sino que también tiene consecuencias duraderas en la vida de los migrantes y en la imagen internacional de Estados Unidos. Este enfoque, basado en la represión, no aborda las causas profundas de la migración y, en cambio, perpetúa un ciclo de miedo y desesperación que requiere soluciones integrales y compasivas. Queremos saber tu opinión sobre este tema tan complejo y polémico. ¿Crees que la política de arresto y represión en alta mar es la única opción para garantizar la seguridad de nuestras fronteras? ¿O consideras que se necesita un enfoque más humanitario que proteja la vida y la dignidad de los migrantes? Déjanos tus comentarios y comparte este video para que más personas se unan al debate. No olvides suscribirte a Docs TV y activar la campanita para recibir nuestros próximos análisis sobre los temas más controvertidos y relevantes. Nos vemos en el próximo video.